Pues amigos, ya estamos y como sabemos, hoy es viernes. ¡Y el cuerpo lo sabe! ¡Bravo! Realmente pues es un gusto estar otra vez con ustedes. En verdad la única que está detrás de cámara es Tania, por eso se escucha un solo aplauso. Pero en verdad a ver, yo sé que allá son un chingo, ¿eh? Sí. A ver, vamos a hacerlo, a ver. Hoy es viernes. ¡Y el cuerpo lo sabe! ¡Bravo! Amigos, pues, realmente es un gusto estar con ustedes, saludar a Ingrid, que tal, cómo está. Y ya de regreso de sus múltiples operaciones. De mis operaciones, de mis cirugías. No. Sigue ahí. Ya sé que ya no me la acabé. Siga ahí y otra cosa es que sirva bien ahí. No, sigue y sirve. Ok. Ya sabía que no me lo iba a acabar con ella. ¿Estás de acuerdo? Ya estamos de regreso. Bueno, pues entonces, antes que nada, tengo que decir algo. Dilo. ¡Comenzamos! ¡No! Gracias, obispo. 4, 3, 2. Pues amigos, como saben, tenemos invitados diversos, bueno, artistas, políticos. Pero hoy tengo el gusto de que nos acompaña el obispo Gilman Red Jurado, obispo anglicano de la iglesia de Venezuela. Así ¿Qué es. tal, obispo? ¿Cómo estamos? Muy bien, a Dios gracias y agradecido por esta invitación y compartir con ustedes en esta noche, sabiendo de que es un espacio para crecer y también para romper los paradigmas que muchas veces dirán ustedes qué hace un obispo en este programa, pero precisamente... Padre, ¿qué hace aquí? Bueno, y se arriesga todavía a venir contigo. Bueno, y eso es importante, saber que estoy aquí precisamente para compartir estos espacios y saber que nosotros fuimos llamados para ser humanos, para ser sensibles, y no precisamente para vivir en una máscara, sino precisamente para poder compartir las experiencias como proyecto de vida. Sobre todo, bueno, independiente de toda tu labor pastoral y todo, manejas la cuestión de los derechos humanos en Venezuela, Latinoamérica, eres un activista muy importante dentro de Latinoamérica. ¿Qué es lo que manejas? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que...? Porque tenemos una historia muy larga de todo lo que has manejado. Lo que pasa es que muchas veces hablamos de derechos humanos y lastimosamente se tergiversa el sentido de los derechos humanos. Los derechos humanos precisamente lo que busca es reconocer la dignidad humana, no cosificar el ser humano. Y eso implica de que es la facultad que tiene el ser humano para poder rescatar y poder visibilizar sus derechos, sus que ha adquirido como persona. De manera que los derechos humanos, lastimosamente, rompe la estructura religiosa, política, cultural y nos encontramos con el otro, con la alteridad. Reconocer que el otro tiene sentimiento, que el otro tiene derecho, tiene valores, tiene principios, tiene sentimientos, tiene cualidades y no podemos invisibilizarlo. Por eso estos espacios son importantes porque es sensibilizar al ser humano y no podemos mutilarlos. Porque el problema que encontramos en América Latina y especialmente en Venezuela es que hablamos de derechos humanos, pero queremos precisamente insertar dentro de estructuras políticas y no tiene que ver con la estructura política. Entonces cada quien defiende sus intereses buscando sus propios beneficios. Y los derechos humanos no es esto, sino precisamente reconocer el otro, que mis derechos y mis principios empiezan cuando culminan los míos. Y eso es lo importante, que todos somos iguales. Y al nacer adquirimos estos derechos, no nos los da el Estado, no nos lo da la política, no nos lo da el ser humano ni la iglesia. Eso lo adquirimos al nacer, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a crecer, el derecho a trascender, el derecho a soñar, el derecho a construir en la diversidad, buscando siempre la unidad. Ahora, la situación de los derechos humanos en Latinoamérica y sobre todo en Venezuela, la violación a los derechos humanos, ¿qué está pasando por allá? Cuéntanos tú. Bueno, el problema que vemos en América Latina es que encontramos hombres que
entran en la política y hacen un discurso populista y muchos se enganchan y muchos compran el discurso, pero lastimosamente usan el discurso del pueblo, del pobre, pero para poder perpetuarse en el poder, para buscar sus propios intereses. Venezuela hace 20 años se creyó, pues había un sistema totalmente corrupto, donde se creía el doble discurso, donde los políticos buscaban los espacios para poder ser reconocidos, pero siempre buscando establecer su propia hegemonía. Hoy, después de 20 años, podemos ver que es el reflejo en América Latina. Hay un pueblo en América Latina que espera no un mesías, sino que esperan hombres sensibles que en la política puedan servir al pueblo, no usar el pueblo para sus propios beneficios. Servirse del pueblo. Servirse del pueblo, exactamente. Eso creo que es importante, que en estos momentos está siendo invisibilizados todos los derechos de un pueblo que en estos momentos está viviendo un drama como es el fenómeno migratorio. Más de 7 millones de venezolanos han salido de diferentes países, y aquí precisamente en México yo quiero dar un reconocimiento a todos ustedes porque han recibido más de 34,000 de venezolanos profesionales que han venido a estas tierras a hacer un nuevo camino. Y qué hermoso ver que el corazón de ustedes es generoso. Eso es derechos humanos, el poder reconocer al otro y que pueda crecer a través de otra cultura, pero puede precisamente ser reconocido y ser valorado. Porque te voy a decir algo, mira, y esto es, yo porque nací en Argentina, pero ya, me voy a quedar aquí, soy mexicana, así que olvídalo. Te voy a decir algo, como mexicanos los apapachamos. Conozco y tengo amigos y gente venezolana y no manches, es increíble cómo los recibimos aquí. Y eso es padrísimo, padrísimo, pero me gustaría que, no sé si ahora en el próximo bloque nos contaras más puntualmente, ahora sí que, ¿qué estás haciendo aquí? Qué bueno, interesante. Sobre todo eso, ¿no? Vamos a ir a un corte, amigos, vamos a regresar con el obispo para poder explicar, bueno, esta labor que está haciendo este puente, que sí está me puedo haciendo... confesar también al rato, ¿no? Al porque rato tendrás algo que tenemos confesar. que hablar un chingo de cosas. Vamos a un corte en lo que vamos a la que te confiesa esta Ingrid. Excelente. Fuera del aire. Bueno, pues ya estamos de regreso, ya nos acompaña nuestro amigo Héctor. Ay, el metido. Perdón, sabes, pero perdón, sí. padre. Bueno, algo tenemos que ponerlo a hacer. Exacto, Sí, digo, o denle sea. chance. No, fíjate que estoy muy contento que estés con nosotros. La verdad es que el tema que estamos tocando hoy, la verdad, a nivel Latinoamérica es importantísimo. Y la verdad, sí nos gustaría que nos orientaras un poquito más acerca, como me dijo mi compañera Ingrid, de lo que estás haciendo con nosotros. A ver, cuéntanos, ¿cuál es tu vínculo, labor? este puente que estás haciendo Venezuela, México, Venezuela? Yo llegué hace un año, vine precisamente invitado por un encuentro de la Organización Mundial por la Paz, en la cual el presidente mundial vive en México y precisamente viaja constantemente a Roma y a Europa. Y fui nombrado para Venezuela como comisionado de la Organización Mundial por la Paz. Ese fue el vínculo, y también fue un espacio de poder abrir un canal humanitario para poder llevar medicamentos, porque es una gran realidad. Hay muchos niños, hay muchos adultos, personas de tercera edad, hay muchos jóvenes que mueren en mi país por falta de medicamentos, y que no se ha abierto un canal humanitario para no crear de que Venezuela está en un momento de crisis. Y yo creo que esto es importante sensibilizarnos. Venezuela en estos momentos, como obispo de los derechos humanos y que vivo constantemente, he roto los paradigmas. Yo no ando en una oficina. Yo creo que fui formado para estar con el pueblo, acompañar al pueblo. El templo, el púlpito es donde está la necesidad, donde está en el hospital. Voy al hospital y me da dolor como hay médicos que están saliendo a otros países porque no tienen insumo, no tienen con qué atender a su paciente.
y es escucharlo. No es una cosa, esto no es un discurso, esto no es una utopía, esto no es un maquillaje, es una realidad que vive no solamente Venezuela. Yo espero, yo lo decía hace un año en una entrevista en un canal televisivo aquí en México, decía, ojalá que México no tenga la misma experiencia que Venezuela. Ojalá, porque el discurso que empezó en aquel momento era que yo estoy al servicio del pueblo, estoy para servir al pueblo, pero después que usó al pueblo y que buscó la perpetuarse en el pueblo, entonces comenzó a criminalizar a todos aquellos que piensan distinto. Yo creo que esto es importante. Todo aquel que defiende los derechos humanos en Venezuela es criminalizado, se le simulan hechos punibles, es llevado a la cárcel, se le simulan hechos, como digo, para criminalizarlo, para silenciarlo. Y la gente prefiere mil veces irse, profesionales, buscar otros países, buscar otras alternativas, porque su vida es vulnerable. Ministro, ¿quiere decir que ahorita entonces la situación en Venezuela es, tienen profesionales, tienen profesionistas, tienen muchísima gente, ¿no? Con muchísimas capacidades, pero ¿qué es lo que no tienen? No tienen los insumos, por ejemplo, un médico, yo soy médico y de repente no tengo para inyectar a un paciente. ¿Esto es lo que está pasando en Exactamente, sí, demos cuenta que los hospitales no tienen los medicamentos para poder paliar las enfermedades que se requiere. Hay enfermedades que durante 50 años ya fueron totalmente desarraigadas y encontramos hoy que están proliferando. Por ejemplo, el sarampión, niños muriéndose de sarampión, fiebre amarilla. Sí, estaba erradicado. Estaba exactamente, y hoy lo estamos encontrando, y es una realidad. Por ejemplo, me corresponde también la defensa de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, donde se creó el arco minero. Okay. Entonces hay un ecocidio donde se han hecho totalmente un decreto del arco minero invisibilizando la ley orgánica de los pueblos y las comunidades indígenas. Entonces vemos que la propiedad colectiva totalmente es invisibilizada, donde la Constitución en el artículo 119 al 126 que le da derecho y facultad a las comunidades y pueblos indígenas totalmente son desconocidos. Entonces encontramos de que en estos momentos, el 8 de diciembre, encontramos que hubo un homicidio, entraron grupos de Cuerpo de Seguridad del Estado a una comunidad llamada La Gran Sabana. Hay un indígena muerto y hay uno está herido. Y lo que yo he manifestado es que se pueda esclarecer y que se pueda hacer un tribunal donde desde ese contexto jurídico sean los indígenas que puedan defender sus propias tierras, sus propias costumbres, sus propios valores. Y esto es importante. Si esto está pasando en el sur del estado Bolívar, es decir, en Venezuela, no solamente es una realidad que está pasando, pero también, vuelvo a decir, hay niños indígenas que están muriéndose. El otro problema es que la educación se politizó. Entonces el discurso en aquel momento, vamos a darle espacio a todos aquellos jóvenes para que tengan una formación, una carrera. Pero el problema no es la formación. La gente quiere una formación de calidad, no una formación mediocre que lo que hace es para ganar votos para unas elecciones. Entonces encontramos allí que hay en estos momentos una fractura entre el discurso y la realidad. Usted escucha un discurso y dice, bueno, ¿y cuál es este país que me estás hablando? ¿De qué país me estás hablando? A veces creo que los políticos dan el discurso para enganchar al pueblo y después vemos el sufrimiento de un pueblo. Por eso yo decía hace un año, y ese fue el enlace que yo hice acá, veo que es un pueblo hermoso, México, es un pueblo, dése cuenta, y hay una realidad muy clara. Hay un presidente que ustedes han escogido, bueno, no sé si lo escogieron, pero yo quiero decir, pero es una gran realidad. Hay un presidente en México y es un pueblo que escogió a este presidente porque hay una necesidad. Y es un pueblo que se identifica con el discurso. Yo lo que digo es que ojalá el discurso sea coherente, que el discurso sea creíble, que el discurso sea honesto y que realmente busque dignificar al pueblo y no usar el pueblo para luego poner entonces el discurso entre ricos y pobres, como pasó en Venezuela. Ministro, ¿quieres decir, exacto, tú estás diciéndonos más o menos que México puede seguir el camino de Venezuela? Yo les digo con toda la responsabilidad,
el discurso que está usando el presidente electo en México es el mismo diseño, el mismo discurso de socializar el discurso para poder enganchar a un pueblo que está resentido, un pueblo que está invisibilizado, un pueblo que esperó respuesta de los políticos y que hoy encontramos un escenario muy delicado. Así pasó en Venezuela. Es decir, yo estoy al servicio del pueblo. Ese mismo discurso lo decía ya el presidente que falleció. Mira, hay algo muy importante. Quiero aclarar de que ahorita en Venezuela, desgraciadamente, los medios de comunicación fueron censurados, fueron acabados toda la libertad de expresión. Tengo compañeros que tuvieron que salir. Entonces es venir a traer a alguien de Venezuela para que nos diga cuál es la realidad. Ahorita en el siguiente bloque vamos a seguir platicando para ver lo que está pasando en Latinoamérica, porque esto se está extendiendo. Entonces queremos platicar contigo, que nos digas tus vivencias y todo. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar. Pues amigos, ya estamos de regreso. Hay algo muy importante que está pasando en Latinoamérica. Estos gobiernos populistas, ellos se llaman progresistas, pero al final de cuentas son gobiernos que están cortados con la misma tijera. Pero están llegando a un momento en que estos mismos gobiernos están siendo muy criticados, están siendo muy atacados, porque ya no les compran este discurso. En el momento que se están rebelando, tenemos manifestaciones que son reprimidas por la policía, desapariciones. Estoy regresando a lo mejor a lo que fue en los 70s Latinoamérica. O sea, algo que fue, todo en Argentina se vivió mucho, se vivió en Venezuela, bueno, estos últimos años. Pero Latinoamérica, ¿qué es lo que está pasando con Latinoamérica? Que al final de cuentas México pertenecemos a Latinoamérica y estamos entrando en esto. O sea, no lo quiero hacer por alarmar. Estamos, como dicen el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Correcto. Ese es el sentido con el que lo estamos viendo, amigos. ¿Qué está pasando en Latinoamérica, Wilson? Bueno, importante ver los bloques, tanto Brasil, tanto México y Argentina, en América Latina, son los países que van creando los modelos de respuesta, los modelos de desarrollo y de crecimiento integral de América Latina. Son como los parámetros de guías políticos. Vea que es importante ver el análisis político en Brasil. Estaba precisamente allí un presidente que hoy, dése cuenta, fue elegido por un pueblo. El discurso es muy clarito: dignificar al pueblo, crecimiento y desarrollo a los empresarios, no invisibilizar el sufrimiento de los pobres, radicalizar la pobreza y la miseria. Ese es el discurso, y ese discurso totalmente es socializar el discurso socialista para poder enganchar a un pueblo que está necesitado de respuesta. Resulta que ahí encontramos, una vez que llegan al poder, hay una incoherencia entre el discurso y la acción. Entran al poder y totalmente se enriquecen, totalmente hacen lo contrario del discurso y hacen lo peor que los demás gobiernos hicieron. Son excelentes para criticar, para fracturar, para señalar y satanizar. El problema aquí no es la izquierda ni la derecha, aquí el problema es el ser humano. Y la grave crisis que hay en América Latina es la crisis de valores y principios. Por eso los políticos han entrado de poder dignificar al pobre, que tiene una carencia, tiene un desconocimiento y quiere ser visibilizado. Y muchos compran el discurso y por eso crean la figura mesiánica. Viene a resolver mi problema. Y entran entonces y crean entonces un gobierno paternalista, el que le da todo.
Y ese es uno de los graves errores. Un país para que crezca en América Latina, desde la Patagonia hasta México, es el trabajo. Cuando un gobierno entra y abre espacio para dignificar a su conciudadano a través del trabajo, es un país que se desarrolla y que crece. Pero cuando un gobierno utiliza el discurso para caer el gobierno papá, ¿qué necesitas? Allá en Venezuela se le entregó, es decir, mujeres amas de casa tienen una pensión que es una mensualidad. Aparte de eso, mujeres que están embarazadas, el Estado le cubre con una pensión también, es decir, un sueldo mínimo. Y entonces la gente dice, ¿para qué voy a trabajar? O sea, Si el gobierno me da si todo. trabajo le tengo que pagar al gobierno, pero si no trabajo el gobierno me paga. Entonces, como que No nos queda medio claro, ¿no? Y aparte te voy a decir una cosa, ahorita con lo que estás tocando, fíjate pues que nos están prometiendo cosas muy parecidas, ¿no? Ahorita, entonces creo que sí hay que tener cuidado, ¿no? En la forma en que tenemos las perspectivas y en las que manejamos nuestras cosas, porque podemos caer también en el error en el que cayeron ustedes, sí, ¿no? ser objetivo. Y uno de Ser los, objetivo, claro, exacto, y uno de los ser errores que nosotros teníamos es que nosotros decíamos es que Venezuela no va a ser Cuba. Es que Venezuela no va a ser Cuba jamás porque es una isla. Y ahora después de 20 años, miren, hay que ver la realidad. Ojo, y vean que es importante ver esto. No sea que mañana, cuando llegue yo a mi país, criminalizan porque es traición a la patria decir la verdad. Entonces, todos aquellos periodistas profesionales que dicen la verdad, que denuncian las injusticias, la criminalización del Estado frente a la defensa de los derechos humanos, es muy fácil simular hechos. Ojo, y esto es importante, se le crean expedientes falsos y se privan de libertad, donde no el debido proceso se invisibiliza, no hay una justicia clara. Por eso es importante, siempre los políticos en América Latina prometen restaurar el sistema judicial, restablecer la salud. Todo lo básico, toman los elementos que el ser humano necesita, la salud. Allá iba a establecer la salud. Los pensionados, resulta que todos los trabajadores pensionados se les quitan todos los beneficios y han salido a las calles, pero eso no sale en los medios de comunicación. Estamos más informados fuera que adentro, porque están invisibilizados los medios de comunicación. Hace ya una semana, el Estado, una de la Fiscalía de los Estados Unidos condenó y señaló a uno de los grandes ministros en Venezuela, que era Andrade. Y resulta que uno de los dueños de un canal televisivo, Globovisión, era el testaferro del Estado. Y lo ha divulgado públicamente. Y está en los medios de comunicación, pero eso no sale públicamente en los medios. Los medios de comunicación venezolanos, poquitos que hay, que puedan sacar la noticia, son cerrados. Le quitan la concesión y son invisibilizados. ¿Podrías decir que tendríamos que tener alguna especie de miedo con su presidente de ellos? O sea, que es el mismo discurso. No, Pero yo considero, para no hacer juicio de valor, son diferentes perras revolcadas en el mismo fango. pero yo sí creo que es importante, por respeto y por no hacer juicio de valor, hay que dar un voto de confianza. Pero el voto de confianza no significa permitir que se copie modelos antagónico, trasnochado, que puedan repetir México. Ok. Vamos Vamos a ir a un bloque porque si no el productor nos va a matar, luego me bajan el sueldo y acá va a ser Venezuela, México y Argentina todo junto, así que nos vamos a ir a un bloque enseguida y vamos a tocar exactamente este tema. Me parece bien, amigos, quédense con nosotros. Regresamos. Amigos, de regreso, y bueno, esto que estamos platicando, esto que estamos analizando, es sobre todo el querer conocer lo que ha pasado en otros países, en cuestiones muy similares a lo que está pasando ahorita en México, con presidentes similares en el discurso, similares en las políticas que están llevando. De la tendencia. No es que estamos hablando tal cual de que tenemos a un presidente López Obrador que va a caer ser
un Hugo Chávez o que puede caer en un Evo Morales. No pero estamos tiene- diciendo eso, pero pero tampoco tiene- estamos diciendo que no. Sí, pero como dice, o sea, dice, si camina como pato, se ve como pato y hace como pato, es Y pato. caga Es como pato. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos mucho que tomar en cuenta, ¿no? Claro. Entonces, vamos a seguimos platicando sobre esto. Digo, ¿cuál es la realidad de Venezuela con la cuestión de los alimentos, con la cuestión de las medicinas? O sea, ¿qué está pasando? Oye, ¿es cierto, ministro, por ejemplo, que la gente come de los basureros? Eso, Digo, es tristísimo, una ¿eh? cosa es decirlo, otra cosa es verlo. Exactamente. eso Es lo lamentable y lo que me escuchan y los que han estado en Venezuela, hay familias que en los restaurantes afuera están peleando para obtener del desperdicio de esa basura poder llevar a sus hogares. Hay que verlo. Y los que me conocen y saben que todos los días yo paso por todo el centro y voy a los restaurantes y comparto y muchas veces les digo, Luis, amigos, le digo a niños, acompáñame a comer. Y a veces encontramos en los mismos restaurantes niños que se acercan para querer compartir los alimentos porque no hay alimento. Es decir, esto es una gran realidad. Familias enteras buscando en los basureros, buscando en las bolsas de comida y los desperdicios de los restaurantes alimentos. En los centros comerciales entran niños y el que está comiendo le pide y uno comparte los alimentos. Es decir, no estamos en una pobreza, estamos en una miseria. No hay alimentos. Y el problema es que no se quiere reconocer un canal humanitario. Hay familias en México, en Colombia, en Brasil, en Chile, que trabajan para enviar alimentos. Ojo, alimentos a su casa. Estamos hablando de atún, porque estamos hablando que el sueldo mensual estaba hace un mes en 1.800 bolívares soberanos. Eso Dólares. equivale a $3. ¿Qué? ¿Ok? $3. $3. Hoy subió, 60 pesos. es decir, Aprox. $3.50 en estos momentos 60 subió. pesos cada cuánto? Cada mes. Ah, caray. Entonces estamos dando $60 $3. al mes de 60 pesos al O sea, mes. 2 pesos, 60 pesos al mes. al diario. Ajá. 2 pesos mexicanos. 2 pesos mexicanos diarios Ok. al mes. Ellos ganan 2 pesos diarios. No, es algo verdaderamente. Yo creo que Venezuela está llorando, ¿no? Y es Yo no importante. puedo creer que no tenga vergüenza este desgraciado. No, pero es lamentable que el señor presidente Nicolás Maduro, el discurso que hace, totalmente un discurso trasnochado. Le dice que todo está muy bien, que le va a llevar alimento y resulta que ahorita en diciembre, el famoso pernil. Y resulta que hay familias que no le llega el pernil, es decir, el CLAP, que son cajas de comida que el Estado da para familia, y resulta que hay familias que no les llevan la caja de ¿Dónde comida. están todas esas cajas? Bueno, en estos momentos ya no hay alimentos en Venezuela. Hay una situación muy delicada, muy crítica. Por eso los que están cobrando ahorita las vacaciones, las pensiones, los aguinaldos, están saliendo por México, por Colombia y por Brasil para irse a otros países. Es decir, están dejando cada vez más a Venezuela desasistida. ¿Por qué? Porque cuando usted no puede salir a la calle. Hace 3 años, más de 350 jóvenes en las manifestaciones fueron asesinados. Es una gran verdad. Entonces la gente dice, ¿por qué iba a salir yo afuera ahora? ¿Para que me maten? Yo prefiero mejor salir de mi país. Entonces hay una persecución. Ni hablemos de una familia que tenía por ahí un carro. O sea, no puede salir ni con el carro porque No, lamentablemente el tener te un carro roban. ahorita, tener un carro ahorita en Venezuela es una persona que tiene mucho dinero. Es decir, ya no es un lujo, es una necesidad. No hay buses, sí. Lo que ustedes llaman aquí tractores, camiones, El camión, el ok, vocero. allí la gente se montan para poder ser trasladado y ir a su trabajo. No hay buses, hay cementerios de autobuses chinos que se compró cantidades y fue precisamente un espacio que se demostró la corrupción, porque no llega esos beneficios al pueblo. Ministro, ¿y este señor qué le dice a su pueblo? ¿Cómo se defiende? Que ahora sí vamos a gobernar bien, que ahora sí que no somos un país rentalista, pero entonces ya como no hay petróleo, porque ya tuvieron toda la ganancia del petróleo, imagínense las grandes cuentas de muchos políticos y ministros y generales
salieron del país, vean sus cuentas, están siendo investigados. Más de 120 millones de dólares. Esto no es una especulación. Dice, Dios mío, ¿dónde sacaron tanto dinero? Las cuentas congeladas en Estados Unidos, en Europa. La Unión Europea ha congelado y ha puesto a las órdenes de los tribunales competentes las investigaciones de venezolanos que fueron ministros, pero con gran sumas de millones de dólares a través de PDVSA. PDVSA era la caja chica política que financió los gobiernos de América Latina de izquierda. PDVSA, y esto está precisamente en investigaciones. Esto no son una especulación, está registrado en una investigación. ¿Ok? Es decir, muchos presidentes están siendo investigados y están privados de libertad, como el caso de Lula, el caso de la gran compañía de Odebrecht, ¿ok? Que sobornó tantos políticos. Bueno, Venezuela es uno de los grandes países que tiene una investigación en la Corte Penal Internacional por sobornos y están en libertad. Entonces, por eso encontramos una gravedad en nuestra nación, es que no hay justicia. Entonces la gente dice, si no hay justicia, ¿qué yo hago aquí? Me voy. Entonces, dése cuenta que los mismos ministros que fueron el gabinete de Chávez, hoy están en contra del presidente Maduro. Claro. Y en una confrontación entre unos y otros, descalificándose, dañándose, y el que sufre es el pueblo. El pueblo es el que está aguantando hambre, el pueblo es el que está desasistido, el pueblo es el que está siendo perseguido cuando hace su reclamo. Cuando hay una manifestación en la calle, manda a los grupos de inteligencia, que es el SEBIN o la Policía Nacional Bolivariana, y los reprimen. Hay un muerto, entonces, bueno, ¿para qué? Sí, es una forma de inculcar miedo, claro. No defender tus derechos. Entonces, en este sentido, pues yo siempre he dicho de que yo he abrazado por convicción, yo he abrazado por principio esta lucha. La lucha es el poder establecer la justicia en mi país y ser la voz de aquellos que no pueden hablar porque pueden ser criminalizados. Y no dejo mi país, seguiré luchando hasta las últimas consecuencias con la única intención de que mi pueblo sea dignificado y que la iglesia, cuando guarda silencio, se hace cómplice de los corruptos y de los que cometen injusticia. Te voy a decir algo, Gilman, una cosa. Tú aquí estás y se podría decir que eres uno de los puentes más importantes que está dentro de la iglesia, haciendo un puente entre México y Venezuela, ¿verdad? Correcto. Estamos hablando de la mano de la iglesia, ¿va? En este caso, hoy en día, tú, ¿qué podrías utilizar, reclamar como puente para que sea muchísimo más accesible tanto la medicina, tanto la comida? Porque sí, una cosa es, me puedo estar, no digo que te estés quejando, pero sí estamos reclamando. Y obviamente estás en un país que no quisieras que pasara lo mismo aquí, porque tú ahora también estás aquí. Entonces te mandan para poder hacer un puente, un canal, facilitar todo esto, pero realmente, ¿qué es lo que podrías hacer el día de hoy? ¿Cómo podríamos ayudarte nosotros? Vamos ahorita a ir a un corte para que regresemos, para tener pues así, ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Como mexicanos, como país, como hermanos, claro, latinoamericanos, es lo que podemos hacer. Vamos a ir a un corte y regresamos para seguir platicando con el obispo. Gracias. Pues de regreso, Inés. Ya regresamos, ahora sí, dame la palabra. Toda, por favor. Cállate la boca. Ya, espérate, me voy a quitar esto que ya no quiero escuchar a la maldita producción. Vamos a platicar nosotros. Ahora sí, ya nos platicaste cómo está Venezuela, ya nos platicaste que a pesar de que no lo estás señalando, pues sí nos estás abriendo un poquito los ojos y diciendo aguas con su presidente, no el nuestro, estamos de acuerdo ahí. No sé. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué puedes hacer tú aquí y cómo nosotros te podemos ayudar? O sea, estoy hablando yo, Ingrid, Miguel, este señor, señor. ¿Entiendes? ¿Y cómo puedes reclamar en vivo, en cámara, así de, güey, no, tú no hablas así, esa soy yo, perdón, pero necesito esto, facilítame esto, México, por favor.
Lo primero que yo le pido a México es que pueda concientizarse en primer lugar de que no se repita y que no se copie discursos trasnochados, modelos que enganchen a un pueblo que tiene un buen corazón, que quiere una respuesta a sus necesidades, pero que no se invisibilice sus derechos, que no se les utilice para perpetuarse en el poder, para enriquecerse en nombre del pueblo, en nombre del pobre. Esa es una primera petición que yo hago. Que luchen por sus principios y valores constitucionales, porque muchas veces llegan al poder... Claros antes que ya lo eligieron, ¿eh? Ya, pero... Que Dios me perdone, ya nos chingamos, de verdad, ya lo eligieron y ahora... Bueno, lo importante ahora es el acompañamiento, que no se repita el discurso y que no copien los modelos que Venezuela lo insertó y que no sea repetido aquí en México. Eso es lo primero. Lo segundo que yo pido es que mi estadía en México es precisamente para todo tipo de medicamentos que sean antibióticos, ¿okay? Donde hay mucha familia, traes una lista y lo que he hecho precisamente es comprarlo y los llevo precisamente en mi maleta como cosas personales para luego llevarlo a los hospitales, es decir, a personas que sé que tienen cáncer, a personas que lo necesitan, porque también hay que dejarlo bien claro. También encontramos personas inescrupulosas dentro del mismo gobierno que viendo la necesidad, venden los productos también en dólares. Claro. Entonces se aprovechan del mismo pueblo, la misma lucha. ¿Ve? Sí, claro. Entonces encontramos que es un pueblo vulnerable. Es decir, por eso lo primero que yo quiero dejar aquí en este programa, a Luis, a ustedes mis amigos, es que Mira, en aquella cámara. se respete, hay que conquistar los valores y los principios. Cuando un pueblo pierde sus principios, podemos esperar lo peor, se vuelve el vulnerable. Cualquier político llega, los divide, los utiliza y después los desecha. Ministro, Que lo hemos visto mucho, Mario, el estar dividiendo, el estar Divide poniéndose y en triunfará. contra, contra claro. unos contra otros. Por ¿no? eso es importante no dejar nunca que los discursos de los políticos dividan a su pueblo. Tienen que estar fortalecidos y claro. tienen que estar conscientes de que en la división ningún pueblo crece. Más bien los políticos se perpetúan en Es la forma en su de posición. control, tenerlos Exacto. divididos, ¿no? Exactamente. El ir buscando quiénes son los malos y cambio y le pongo un malo y entonces, por ejemplo, digo, los medios en algunos países de Latinoamérica han sido vulnerados, se han acabado con ellos, para decir únicamente los que están a favor, porque hay de dos, o estás conmigo o contra mí. Y entonces, pues creo que hay toda una serie de grises en todo esto que ha ido perdiendo, ¿no? Y se les olvidó a los políticos que fue elegido para gobernar para todos, no para un sector. Para una persona. Y ese es el Para una problema. persona, claro. Entonces el discurso es totalmente para estigmatizar. Los pobres han sido invisibilizados. La cultura del capitalismo, es que el socialismo, como modelos, el problema aquí no son las ideologías. Aquí el problema es el ser humano, que cuando no tiene convicción de sus principios, que está puesto allí para prestar un servicio, para gobernar a todos, y no tiene eso claro, entonces es triste, porque entonces permite la corrupción, permite el paternalismo de Estado, permite la anarquía y permite la criminalización de los que piensan distinto. Ministro, te quiero hacer una pregunta. Nosotros, como sabes, somos un país solidario. O sea, somos un país que siempre en las malas estamos con la gente. Yo considero a Venezuela como parte de nosotros, somos latinoamericanos, somos hermanos, ¿no? Y creo que así lo hemos hecho notar. ¿Cómo les podemos ayudar? Dinos tú, en tu lucha, ¿cómo nosotros, como toda la gente que nos está viendo, cómo podemos ayudar? Dices que no hay medicinas, dices que no hay determinadas cosas. ¿Cómo podemos echarles la mano? ¿Hay algún un canal del gobierno? ¿Hay alguna forma de que nosotros podamos ayudar a tu país? Una ONG, algo que... Exacto, una Ahora sí, organización. si yo ya compré medicamentos, compré mi Exactamente. caja, ¿dónde las llevo? ¿A Bueno, tu casa? no, por eso es importante, estoy creando aquí la conciencia de cómo crear aquí una organización que pueda ser solidaria con aquellos enfermos en Venezuela. Exclusivo, que sea exclusivo. Especialmente para enfermedades muy terminal, como es la diabetes, el cáncer, cáncer de próstata, cáncer de úlcera, es decir,
hay muchas enfermedades que están generándose en Venezuela y que no tiene el tratamiento que el Estado tiene que En darle. este caso, ¿tú cómo lo llevas? ¿Lo llevas tú por tu medio o la iglesia te ayuda? No, precisamente. Tenemos una organización allá que se llama la Defensoría Internacional de los Derechos Humanos. Ajá. Y es precisamente a través de este grupo de profesionales, de abogados, voluntarios, vamos según la necesidad. Unos van a la cárcel, otros van a los hospitales, otros a familias embarriadas donde está la miseria. ¿Y Entonces, cómo hacemos para poder llegar a Exacto, ellos? a mí nos gustaría saber, por ejemplo, yo tengo 200 pesos, vamos a pensarlo, ¿ok? Alguno de nuestro público. ¿Cómo puede hacer para llegar ese dinero a ustedes venezolanos? no, siempre he dicho que lo importante no es tanto el dinero, lo importante O las es medicinas, la vamos. medicina, Ujú. porque ¿qué voy a hacer yo con dinero allá si no hay medicina? Tiene razón. Y si no hay alimentos. Entonces sería Tenemos 1 minuto, 3 minutos nada más. Necesito Ok. que nos digas la Es- organización o a quién vamos a recurrir para llevar. Yo lo dejo entonces a criterio de ustedes, que este es el espacio, Ajá. que ustedes puedan organizarse. Aquí hay también colonias venezolanas que envían alimentos, que envían recursos y que muchas veces envían de su sueldo, envía que no les alcanza para nada. ¿Ve? Entonces, Bueno, ¿cómo vamos hacer a aquí? Vamos a hacer un corte y regresamos para poder que quede bien la idea de cómo se puede. ¿Cómo se Claro, puede ayudar? ¿cómo vamos a Ajá, poder vamos a hacer poder esto? ayudar. ¿Ok? Exacto. Regresamos. Pues amigos, vamos a seguir platicando con el obispo y pues, sobre todo conocer cuáles son las maneras de contactarlo, las redes, cómo podemos ayudar y qué es lo que tenemos que hacer. Por favor. Sí, pueden, en Twitter están allí, ustedes pueden ver y profundizar todas las denuncias que ha hecho, todas las fotos de realidades de personas privadas de libertad, de enfermos, donde yo he visitado. Es decir, está allí totalmente el registro como ilustración de todo el trabajo en cuanto a la defensa de los derechos humanos. Obispo, en el Twitter, @obispo-red. Y en el Facebook puede encontrarme a través de Obispo Gilman Red Jurado, y también por el correo electrónico dr.gilmanredjurado@gmail.com. A través de estos medios podemos contactar y podemos buscar los espacios donde, por ejemplo, hay familias que viajan de México a Venezuela y quieren hasta 23 kilos para llevar en sus maletas. Ahí llevan entonces medicamentos, llevan según lo que se necesite en ese momento a las personas más delicadas. El gobierno lo permite esto, ¿verdad? O sea, que pueda caer el alimento allá. No se los quitan. No se los quitan ni están en ese tipo de represión. No, en este momento, si son pasajeros, no. Pueden pasar tranquilamente. Lo que no hay es un canal humanitario donde se puede enviar cantidades de alimento. ¡Qué El Estado no lo permite. Porque Porque si el no Estado le dice, conviene. si el Estado abre un canal humanitario, Estaría aceptando, ¿no? y Claro, entonces que tiene un acepta que problema. hay, exactamente, acepta que hay un problema Qué triste. en Venezuela y no quieren asumirlo. ¿Qué tiene? Lo dijiste como tenías que decir. Es Así que es. siempre soy así. Por eso te quiero. No, Pero y- bueno, las cosas por su nombre, ¿no? Las cosas como son. Y digo, hay que ser un poquito ya realistas porque la verdad no sabes qué triste me acabas de poner. Y creo que a todos y a todo Güey, México. la gente se nos muere. Se nos muere de hambre, se nos muere de enfermedades y que este cuate, digo, no puede Y entender tiene, y no tenga Esa, No, ¿qué se llama? sí, sí. ¿Sensibilidad, Luis Miguel? ¿Cómo le puedes llamar a un cuate así? bueno, O sea, desgraciadamente yo creo que el político está perdiendo lo que es la esencia, ¿no? Que es para servir al pueblo. Exacto. No servirse. Entonces, esto es lo que estamos teniendo, es una calidad de políticos muy baja y entonces ese es uno de los problemas. y América Latina requiere políticos con referencia ética. Eso es importante. Con referencia ética significa el tener la sensibilidad con el pueblo, querer realmente servirle al pueblo y querer acompañar a un pueblo y que el pueblo sienta que está gobernando para él y que los empresarios sepan que cuando los hombres justos gobiernan, el pueblo se alegra porque sabe que el desarrollo crece, que sus garantías se le están siendo respetadas. Y esto es importante. Por eso no importa si es de izquierda o de derecha,
El problema es que muchos se matriculan en los partidos políticos partidistas para buscar sus propios beneficios personales. Y eso es lo que no podemos permitir. Algo que yo me parece muy interesante, que quiero dejarlo plasmado, es que la gente en América Latina, desde mi nación hasta México, está necesitando hombres y mujeres que realmente estén conectados con la realidad, que rompa la estructura de funcionarios y que se convierta en unos hombres sensibles y servidores sociales. Teniendo calidad humana primero. Calidad humana. Si no hay calidad humana, no hay nada. Nada. Se vuelven déspotas, se vuelven distantes, llegan al poder, entonces parece que, Y les que le vale dan madres, y les vale pleitesía. madres todo. Y yo digo siempre que la persona más preparada, cuando está en la cumbre, son la gente más sencilla y más humilde, que se da en el otro. Cuando realmente hay esa Trabajaron por hacer las cosas, ¿no? No que es un cargo que te da de repente poder y te da dinero y de repente te cambia y te enferma, ¿no? No el trabajador que se rompió la madre, perdón, Y- toda su vida para hacer su dinero, No, ¿no? y además aquí hay una cosa, hay un discurso muy claro hoy que es el pobre enfrentando con el rico, pero el empresario que también arriesga su capital, que ofrece trabajo, que está distribuyendo La riqueza. O sea, entonces son necesarios, no se puede quedar con un discurso de que ellos son los malos y vamos a atacarlos, y vamos a acabarlos. No te puedes es enojar con necesario. ellos, ¿no? No te puedes enojar con ellos, ¿por qué? Porque trabajan y porque hacen dinero y le dan riqueza y la Es un distribuyen, binomio ¿no? que se necesita. Los trabajadores, con los empresarios, porque se necesitan mutuamente. ¿Sí? Entonces no puedes enfrentarlos ni puedes acabar con ellos. Por eso es importante, Luis, que decía, no permitan los trabajadores, ama de casa, taxistas, profesionales, médicos, de todas las disciplinas, no permita que el discurso y la ideología los divida. Tienen que estar fortalecidos. Solamente un pueblo fortalecido hace que el enemigo tiemble, porque sabe que por encima de los intereses personales está el bien común. Y ese es un gran consejo que nos das, ¿eh? Vamos a poner un poquito de atención a lo que acaba de decir, ¿no? Hay que juntarnos, hay que fortalecernos y hay que unirnos para que no nos pasen este tipo de cosas. Tú lo decías. El ¿no? acompañamiento que tenemos que ir con el gobierno, ok, ya está, ya llegó muy bien, pero hay que estar al pendiente y estar en este momento, a ver, hay que hacer las cosas bien, hay que seguir lo que prometiste, los lineamientos. No estamos esperando que lo que él diga el Todopoderoso, no. Tiene que ser el acompañamiento y decirle, el funcionario público está para servir al pueblo. Entonces, es muy repetitivo, pero Ese es el punto. Sí. Ese es el punto. Sí. Están para servirnos. no es para servir ¿Entiendes? a los que me apoyaron, No a es sus servir cuates. a todos. Ajá. Exacto. Sí. Pero pareciera que ser político en América Latina es un negocio, es una empresa. Ay, claro. Porque entonces yo Sí, me hago sí. político y gano gran suma Y de soy dinero millonario. y soy millonario. Entonces, Voy a ser político, voy a ser millonario. entonces hago solamente Exacto. política y tengo contacto con el pueblo solamente cuando hay elecciones. Del resto no los Y conozco. acabando, se ¿Sabes? dice, no. Estaba pensando en algo y por ahí puede ser algo muy, muy básico ahora, pero estaría increíble que todos aquellos que nos están escuchando, si llegaran a viajar como pasajeros normales, ¿verdad? No solamente que allá el dólar, o sea, si llevamos dólares de acá para allá, se super mega ultra multiplica, muy Sí, cañón. claro. Y que lleven medicamentos básicos, que lleven también alimentos, estaría increíble. Así como pasajeros normales, si tú estás del otro lado, hazlo. Y al llegar, que se puedan contactar con esta organización que tienen aquí en Venezuela, ¿verdad? Así es. Que es Defensoría Internacional de los Derechos Humanos. Defensoría Internacional de los Derechos Humanos. Y pueden Entonces, contactarme a través del Twitter o @obispored o el correo electrónico dr.gilmanredjurado@gmail.com. Pues, Y mi obispo. teléfono también por WhatsApp, Ay, sí, sí, por sí, el sí, WhatsApp sí. importante 0058 412 459 4545. Pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, es un espacio que habíamos platicado. programón tuvimos. Sí, ¿eh? no. Programón. ¿Qué Un beso temazo? y un abrazo a mis hermanos de Venezuela. Pues, de verdad. y nos veremos Nos el amamos. próximo viernes cuando sea y el cuerpo lo sabe. A ver, vamos a ver. Y que Dios bendiga su programa y que Muchas siga gracias, que también Dios te estos bendiga. espacios para seguir concientizando. Muchas gracias. Gracias.